Existe un aspecto del ser humano que todos necesitamos experimentar y todos necesitamos alcanzar, y es el estado de la madurez. Y es esa etapa donde nosotros encontramos la mayor capacidad o la mejor capacidad para gestionar nuestras emociones, nuestras responsabilidades, para tomar decisiones y sobre todo para la adaptación a la sociedad. En la cultura actual, cuando nosotros hablamos de madurez, las personas creen que es un sinónimo de independencia. Las personas quieren alcanzar la madurez, especialmente cuando uno está en edad de adolescencia, podría decirse. Quieren alcanzar la madurez porque quieren tomar sus propias decisiones, aunque no sean sabias, pero quieren tomar ya sus propias decisiones. Y la sociedad constantemente nos está invitando a que nosotros defendamos esas decisiones, aunque no sean correctas, porque el renunciar a ellas para ceder a los pensamientos o a las ideas de otras personas, como nuestros padres o quizás alguna autoridad, pues considerado como una debilidad. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la madurez de la siguiente manera: el uso del buen juicio, la prudencia y la sensatez. Y tiene una definición jurídica que va más allá y la describe como la preparación para participar activamente en la vida social. Es interesante que esta definición nos recuerda dos cosas. La primera es que la madurez tiene que ver con la calidad de las decisiones que tomamos. Y la segunda es que la madurez involucra las cosas que nosotros hacemos y las decisiones que nosotros tomamos en función de lo que podamos contribuir para otras personas. Hoy vamos a hablar o vamos a estudiar Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16, donde Pablo va a responder tres preguntas sobre la madurez. En los versículos anteriores, Pablo, creo que son versículos que muchos de nosotros conocemos, por no decir todos, Pablo está hablando sobre la institución de los ministerios. Dice que el mismo Jesucristo instituyó pastores, maestros, con un objetivo, y era la edificación del cuerpo. Y luego Pablo continúa diciendo en el versículo del 13 al 16, continúa hablando acerca de la madurez. Para hablar sobre la madurez, vamos a responder tres preguntas. La primera es: ¿cuál es la meta de la madurez? Y para eso leamos el versículo 13. Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Notemos que Pablo aquí no está hablando a la iglesia pidiéndole que tengan una unidad doctrinal, ni siquiera una unidad en la forma de pensar, porque como ya hemos visto, cada persona es un mundo y cada persona tiene diferentes formas de pensar, sino que el énfasis que Pablo está haciendo es que la unidad se centra en la persona de Jesucristo. Nosotros nos unimos, pero no nos unimos ni por nuestra cultura, ni por nuestra nacionalidad, sino que nuestra unidad, nuestra unión, solo se puede producir a través de Jesucristo. La clave de esta unidad es el conocimiento de Él. Pero Pablo no está hablando de un conocimiento intelectual sobre el Hijo de Dios, sino que Pablo está hablando de un conocimiento que solo se consigue en el caminar con Él. Para entender esto, vayamos a Mateo 16, versículo 15. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Para encontrar la respuesta, necesitamos analizar varios aspectos de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros, para poder entender quién es Jesús, necesitamos saber nuestra identidad como hijos de Dios. Si nosotros necesitamos entender por qué Jesús sufrió, necesitamos primero comprender qué es el pecado y cómo el pecado nos afectó y produjo el sacrificio de Cristo. ¿Qué logró Jesucristo con su muerte? Para entender eso necesitamos nosotros comprender la forma en la que fuimos reconciliados con el Padre, la forma en la que nos relacionamos con Jesucristo. Si no entendemos el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas, jamás vamos a poder entender la forma en la que nosotros podemos tener una relación con Él.
Si nosotros para entender qué significa pertenecer al pueblo, necesitamos saber qué es la iglesia. Si nosotros no entendemos que somos el cuerpo de Cristo, que estamos unidos por Cristo, no vamos a poder entender el significado de pertenecer a su pueblo. Para entender hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta, necesitamos saber, conocer la promesa de su regreso y que Él va a restaurar todas las cosas. Como nosotros podemos ver, el conocimiento de Cristo es esencial para nuestra vida. Si nosotros no sabemos quién es Cristo para nosotros, no nos podríamos llamar cristianos, porque obviamente no podemos hablar ni podemos seguir algo que nosotros no conocemos. Como nosotros podemos ver, Pablo en el pasaje de Efesios nos dice que hay una meta, y esa meta es que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hermanos, para conocer a Jesús, solamente hay un camino, y ese camino se llama la Biblia. Porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesucristo. Toda la Biblia, absolutamente toda, habla de Él. Y por esa razón, nosotros en Interlondres, los espacios que nosotros generamos para ustedes, tienen ese propósito. La predicación es totalmente bibliocéntrica y cristocéntrica. La conferencia crece, el curso de en qué creemos, que es el fundamento doctrinal en el cual nosotros creemos, la reunión de mujeres, la reunión de hombres, el curso de membresía, todo, absolutamente todo tiene una conexión. No son programas aislados que nosotros hemos inventado para cubrir o para tapar espacios, no. Nuestro objetivo es que nosotros como comunidad podamos juntos llegar a la profundidad del conocimiento de Cristo. Y eso solo se logra a través de la palabra del Señor. Si nosotros no estudiamos la palabra del Señor, si nosotros no leemos la palabra del Señor, no vamos a poder alcanzar un conocimiento profundo de Él. Nos vamos a quedar en el conocimiento que puede tener la mayoría de las personas de Jesucristo. Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz y ya está. Y luego siguen la vida como la siguen llevando. Las personas que espiritualmente son inmaduras poseen un conocimiento de Cristo precisamente superficial. Por eso nuestro objetivo es que cada cosa que nosotros hagamos en la iglesia nos ayude a profundizar para poder alcanzar esa madurez que se necesita para caminar en los caminos del Señor. Hermanos, si nosotros no maduramos, no vamos a poder caminar en el Señor, porque no vamos a poder entender los propósitos de Dios en las situaciones difíciles. Cuando viene el sufrimiento, cuando vienen las pruebas, si nosotros no somos suficientemente maduros, entonces vamos a actuar como niños y vamos a hacer pataleta y vamos a buscar culpables y le vamos a echar la culpa hasta a Dios. Pero necesitamos madurar espiritualmente para poder conocer verdaderamente a Jesucristo. Lo segundo que está resaltando Pablo en este versículo es que la madurez tiene un propósito. Necesitamos madurar para alcanzar una meta. Y Pablo dice, hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto. Y aunque el sujeto es plural, todos, la meta es singular, un varón perfecto. Y esto obviamente le da mucho sentido a esta carta de Efesios. Hasta aquí nosotros hemos aprendido que Dios nos escogió para adoptarnos, para sellarnos, para incursionarnos y meternos dentro de la familia de Dios. Y todo eso lo hizo a través del sacrificio de Cristo. Pero Dios no nos deja allí. O sea, no es que sí, ahora ustedes son mis hijos y punto. No, ustedes son mis hijos, pero ahora ustedes necesitan crecer y necesitan madurar hasta que se parezcan a mi Hijo amado Jesucristo. Porque ese es nuestro objetivo. Debemos entender que nuestra meta no es inventarnos nuestra propia forma de vivir en la vida cristiana. Hay personas que viven su vida cristiana a su manera y hacen cosas que no son correctas. ¿Por qué? Porque no entienden que Dios ya tiene un modelo que es el que nosotros tenemos que seguir. Y ese modelo es Jesucristo. Y esto es muy interesante porque Jesucristo ya había usado esa expresión en el Sermón del Monte. En el Mateo capítulo 5, versículos 48, Jesús le dice a los discípulos, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y yo no sé usted, cuando usted lee este pasaje, yo no sé si usted se siente intimidado, pero cuando yo leo este pasaje, o sea, a mí me entra un temblor de piernas, porque si mi meta es ser perfecto, como Dios es perfecto,
entonces me tiemblan las piernas porque ¿cómo hago yo para llegar a esa perfección? Jamás la voy a alcanzar. Cuando yo veo la perfección de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, o sea, yo jamás voy a alcanzar esa bondad. Pero Dios nos perfecciona en Él. Nos perfecciona en Él. Entonces, ¿cómo nosotros llegaremos a ser perfectos como Dios? Porque la Biblia dice que esa es nuestra meta. Vamos a llegar. La palabra original que Jesús usa no es para denotar que nosotros debemos madurar para ser sin mancha. O sea, no es estar sin defecto, sino que es lograr convertirnos en alguien que ha alcanzado el propósito para el cual fue creado. En otras palabras, usted y yo necesitamos alcanzar la madurez. ¿Y eso cuándo va a ser? Cuando nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo. Allí nosotros podemos decir que somos unas personas maduras. La tercera expresión que usa Pablo nos muestra el estándar, el modelo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Un estándar bastante alto, hermanos. Nuestro modelo a seguir es Cristo. No es el pastor, no es el hermano, no es el predicador famoso, no, es Cristo. Cristo. Por eso nosotros no debemos compararnos con otros creyentes, especialmente para verlos como menos que nosotros. No podemos hacerlo porque la persona que está frente a nosotros tiene el mismo valor delante de Cristo que nosotros. Es también hecho a la imagen de Dios. Es igual hecho. La mejor palabra para ilustrar lo que nosotros debemos hacer es imitación. Nosotros debemos imitar a Jesucristo. Debemos convertirnos en una copia de Él. Pero no se trata de comer lo que Él comía. No se trata de vestirse como Él vestía. O de quizás intentar hablar como Él hablaba. Se trata, mis queridos hermanos, de, en la medida que nosotros avanzamos en el camino del Señor, ir adquiriendo los aspectos del carácter de Cristo. Que nuestra vida sea un reflejo de la forma en la que Cristo trataba a las demás personas. Que nuestra vida sea un reflejo de las prioridades de Cristo. La prioridad de Cristo era hacer la voluntad del que lo envió. Era hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad realmente es obedecer a Dios y hacer lo que Él nos manda hacer. O nuestra prioridad es darle rienda suelta a nuestros deseos y a satisfacer solamente lo que nosotros queremos hacer. Queremos que se haga nuestra voluntad y no la de Dios. Aunque muchas veces decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero por dentro queremos que se haga lo que nosotros queremos y lo que nosotros deseamos. Necesitamos aprender a tratar a las demás personas. Porque, como dije hace un minuto, todos, absolutamente todos, hemos sido creados a la imagen de Dios. Todas las personas somos poseedores de la imagen de Dios. En unos, la imagen se ha distorsionado por el pecado, pero aún así la tienen. Ellos son portadores. Por lo tanto, nosotros, los que estamos ahora en Cristo, estamos mostrando o necesitamos mostrar esa imagen para la cual fuimos diseñados desde el principio. En el Edén, el objetivo de Dios era que Adán y Eva mostraran el carácter de Dios. Pero luego vino Génesis 3, entró el pecado y entonces todo, absolutamente todo, se distorsionó. Cuando nosotros crecemos dirigidos hacia la meta para madurar en Cristo, estamos trabajando en la restauración de esa imagen. Cuando nosotros entendemos esto, este entendimiento debe crear dos cosas en nosotros. La primera es que nos libera. ¿Por qué? Porque entendemos que la madurez no tiene que ver con nosotros. La madurez no tiene que ver con lo que sabemos, la madurez no tiene que ver con lo que hacemos, la madurez no tiene que ver con nuestro conocimiento en teología, ni los años que llevamos en el Señor. Y lo segundo es que nos desafía. ¿Por qué? Porque el estándar es bastante alto. Tenemos que llegar a ser como Cristo. Pero la ventaja o el ánimo que nos da el Señor es que en ese caminar, en ese proceso para llegar a esa meta, no estamos solos. Está Cristo, que prometió estar con nosotros, y está el Espíritu Santo, que nos ayuda en el proceso de la madurez. ¿Cómo? Con el proceso de santificación. Cuando nosotros estamos en el proceso de santificación, Dios está quitando todo eso
que no le agrada para hacernos más como Cristo. La segunda pregunta es, ¿cómo reconocemos la inmadurez? Versículo 14, Efesios 4, 14. Pablo continúa diciendo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Una vez que Pedro ha descrito la meta, el propósito de nosotros como creyentes, ahora por medio de una ilustración nos presenta cómo luce la madurez espiritual. Pablo dice, para que no seamos niños. Debemos entender que Pablo aquí no está utilizando la palabra niños para mostrar ternura, sino que lo que está haciendo Pablo es utilizar la palabra niños para mostrarnos un diagnóstico. Pablo lo que le está diciendo a la iglesia es para que no sean espiritualmente inmaduros. Los niños no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones. Los niños no tienen la madurez suficiente para asumir responsabilidades. Entonces Pablo está diciéndoles que esa inmadurez que tienen es lo que les permite ser movidos de un lugar a otro por todo viento de doctrina. Vientos de doctrina que contienen enseñanzas y corrientes y tendencias del mundo. Tendencias que son bastante fuertes, que cuando nosotros no estamos anclados en Cristo, que cuando nosotros no hemos sido construidos o no estamos construyendo sobre la roca firme, vamos a ser movidos. Vamos a ser movidos, hermano. La corriente del mundo es más fuerte que usted y yo juntos, pero no es más fuerte que Jesucristo. Por eso necesitamos estar en Él, para que esos vientos y esas corrientes no nos muevan. Pero no solo dice eso, dice que esos vientos que soplan son vientos intencionales. No son vientos arbitrarios, son intencionales porque detrás de esos vientos hay personas llenas de astucia. Hay astucia de hombres, personas engañosas, manipuladoras que utilizan artimañas o esquemas estructurados y estratégicos para desviarnos del camino del Señor. Para desviarnos del camino del Señor. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos? Que los creyentes que son espiritualmente inmaduros se convierten en presa fácil de estas personas, tanto de los charlatanes como del sistema de pensamiento. Y lo único que buscan es confundir la mente y confundir los pensamientos. Por eso encontramos personas que están dentro de las iglesias, pero están movidas por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Y entonces van detrás del predicador de turno y quieren, no, en tal iglesia están haciendo esto, yo me voy allí, y en tal otra están haciendo esto. Ayer estábamos en una reunión y estábamos hablando precisamente de esas cosas. De iglesias que traen profetas para poner calzas de oro, para que caigan diamantes. Que me digan dónde están, porque yo necesito unos 3 o 4 diamantes, que seguro que si los vendo podemos sacar un buen dinero. O sea, de verdad, o sea, hermanos, son charlatanes. Son charlatanes. Yo esta mañana estaba escuchando, por de esas causalidades de la vida, un pastor, profeta, que estaba orando, diciéndole a las personas que repitieran 6 veces que amaban al Señor, porque a la 6ª vez iba a caer la gloria de Dios en ese lugar. ¡Wow! ¡Qué osadía! Porque cuando yo leo la Biblia y veo que la gloria de Dios caía en un lugar, había que temblar. Había que temblar, hermano. La gloria de Dios consumía todo aquello que no era santo. La gloria de Dios llenaba el templo y el lugar de tal manera que todas las personas eran expulsadas y no podían entrar a causa de la gloria del Señor. Pero las personas que son espiritualmente inmaduras, es lo que están buscando. Están buscando satisfacer sus emociones. Están buscando llenar su corazón de cosas que jamás los van a poder llenar. Es muy interesante que cuando Jesús envió a los 12, en Mateo 10:16, utiliza la palabra astucia, pero la utiliza en otro contexto. Y les dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Y en este contexto, Jesucristo lo que les está diciendo es que la astucia que los creyentes debemos tener es la prudencia o la sabiduría práctica. ¿Por qué?
Porque lo único, hermanos, que va a proteger a los creyentes de todo esto que se está moviendo a nuestro alrededor y de las corrientes que el mundo trae, que son fuertes y poderosas, es el discernimiento que proviene del Espíritu Santo. Necesitamos ser astutos en el contexto que Jesucristo habla. Y para eso necesitamos el discernimiento de Dios. Necesitamos aprender a reconocer lo que hay a nuestro alrededor que es engañoso. Necesitamos reconocer a las personas que son mentirosas y todos los sistemas de pensamiento del mundo que nos quieren desviar del camino del Señor. Hoy en día existen olas que nos mueven, pero tienen otros nombres, pero las dinámicas son exactamente las mismas. Las personas salen corriendo detrás de las tendencias eclesiales y muchos pastores están buscando el ABC para el crecimiento de las iglesias, el ABC, el 1, 2, 3, 4 para tener un crecimiento exponencial económico de las iglesias. Entonces vendamos aquí, vendamos empanadas a la salida, vendamos esto, lo otro. Algunos pastores más osados, como en Brasil, venden terrenos en el cielo. Y hay gente que los compra. Es lo peor. Eso es lo que hace una persona que es inmadura espiritualmente. Eso es lo que hacen. Buscan una super experiencia espiritual, porque es lo que los va a llenar. Y lo que determina la inmadurez es precisamente eso. Están de un lado a otro buscando algo que ya Dios les ha dado. Y salen a buscar porque no han reconocido, no han entendido la identidad que Dios les ha dado. Y esa falta de entendimiento, esa inmadurez, no les permite apreciar lo que tienen. Los niños pueden tener muchísimos juguetes, pero su inmadurez no les permite apreciarlos y siempre quieren otro. Pueden tener 100 juguetes, van a querer uno más. La madurez espiritual solo se adquiere a través y en la medida que nosotros conocemos a Jesucristo. Ese conocimiento lo vamos a obtener a través de la palabra del Señor. De la palabra del Señor, hermanos. No hay otra forma de conocer a Cristo, de alcanzar esa plenitud que no sea el conocimiento a través de la palabra de Dios. Cuando un hijo tiene claro quién es su padre y cuál es su familia, no anda buscando otra familia. ¿O sí? No anda buscando otra familia, sino que decide vivir con la que tiene y cuando se hace mayor decide ayudar a la familia que tiene. Yo no veo a una persona adulta ayudando a todas las familias mientras que su madre o su padre o sus hermanos están pasando necesidad. O sea, yo creo que cuando uno crece en una familia con identidad de que esa es su familia y uno crece y tiene la posibilidad de ayudar a otros, primeramente vas a ayudar a tu familia. Ustedes tienen una familia, hermanos. Dios nos ha injertado. Llevamos 3 meses y medio hablando de que todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Todos hacemos parte de la familia de Dios. El Señor nos ha puesto en este lugar. Nos ha rodeado de un grupo de hermanos. Todos nosotros somos familia. Nos guste o no nos guste, somos familia. Y la fidelidad que se requiere es que nosotros trabajemos en pos de nuestra familia. ¿Qué es lo que Dios requiere de usted? Que usted sea fiel y que usted pueda, en la medida de sus posibilidades, estar aquí cada domingo para encontrarse con su papá, para encontrarse con sus hermanos y poder crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Que usted se pueda comprometer con la comunidad donde Dios lo ha plantado. Que usted pueda orar por las necesidades de los hermanos, por las necesidades de la iglesia. Y no solo eso, sino que usted pueda también hacer parte de la solución para cubrir todas esas necesidades. La madurez espiritual se evidencia cuando nosotros permanecemos estables en un lugar, a pesar de las imperfecciones. Pero obviamente eso requiere tener discernimiento espiritual. Necesita tener un discernimiento espiritual. O sea, no se trata de permanecer en un lugar porque el pastor dijo que yo tenía que estar aquí. No. O sea, si aquí hay pecado, corra, huya. Si aquí no se predica la Biblia, huya por su vida, porque la salvación es personal y es intransferible. Huya. Pero si son cosas secundarias, yo le aconsejo que permanezca y que usted pueda vivir con sus hermanos, pueda vivir en fidelidad en la familia donde Dios lo ha puesto.
Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hermanos, el discernimiento espiritual no se obtiene por ósmosis. Me voy a juntar con el hermano más espiritual para ver si se me pega algo. No funciona de esa manera. Usted necesita escudriñar la palabra de Dios, usted necesita tener sus tiempos de intimidad con el Señor, usted necesita practicar las disciplinas espirituales, porque todo eso es lo que lo va a llevar a que sus sentidos sean ejercitados para discernir el bien y el mal. No hay otra cosa. Porque cuando usted se enfrenta al mundo, cuando usted se enfrenta a los mentirosos, a los engañosos, si usted no tiene ese discernimiento, usted va a ser presa fácil. Usted va a ser presa fácil. Y es Dios, a través de su Espíritu Santo y de la relación que tenemos con Él, que Dios nos advierte y Dios nos permite a nosotros ser sensibles a ese tipo de situaciones. La tercera pregunta del sermón es, ok, ¿y entonces cómo crecemos en madurez? Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pablo nos está mostrando en estos dos versículos la forma en la que nosotros podemos crecer y alcanzar la madurez espiritual como miembros de la familia de Dios. Y es a través de las relaciones. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de lo difícil que son las relaciones interpersonales. Que las relaciones eran más fáciles con las personas de afuera que con las personas más cercanas. Pero Pablo nos está diciendo que precisamente el trabajar en esas relaciones cercanas, en este caso los miembros del cuerpo de Cristo, nuestros hermanos en la fe, es que nosotros vamos a poder crecer y madurar. Pablo nos dice varias cosas. Lo primero que nos dice es que para madurar y crecer en el cuerpo de Cristo necesitamos hablar la verdad, pero hablarla en amor. Porque cuando lo hacemos sin amor, entonces vamos a causar heridas. Yo no sé si alguno de ustedes, quizás solo me ha pasado a mí, se ha encontrado con personas o situaciones donde utilizan la verdad como un arma. Y entonces te lo digo porque te amo y te lo sueltan como venga. Como venga. Pero la motivación no es tu crecimiento, la motivación no es tu edificación, sino que la motivación es que tú te des cuenta que yo tengo la razón y yo sentirme bien. O sea, ya te lo dije, ahora me vino a mí un fresquito, tú verás cómo lo asumes, tú verás cómo lo asimilas, pero yo estoy bien. Yo tengo la razón, yo te lo digo. Pero luego está el otro extremo, y es que nadie te dice nada por miedo a ofenderte. Y así pues se evitan las conversaciones difíciles y se toleran las situaciones, en muchos casos, hasta de injusticia. Uno de los problemas que tiene nuestra cultura actual, bueno, yo creo que este es un problema de varias culturas que viene atrás en el tiempo y en la historia, y es que continuamente están celebrando y están promoviendo la honestidad radical. La idea es que tú tienes que ser valiente y auténtico. Si lo sientes, dilo. Dilo, no lo pienses, solamente dilo, no lo adornes, no le pongas filtro, sé sincero. Pero la honestidad brutal sigue siendo destructiva para las personas. Por eso, Pablo no nos llama a destruir a nadie. El llamado de Pablo es a decir la verdad en amor. Y para eso, cuando nosotros tenemos algo que decirle a alguien, deberíamos preguntarnos, por ejemplo, ¿lo que le voy a decir lo va a edificar? ¿Mi corazón está en el lugar correcto? ¿Mis sentimientos hacia esa persona están bien? ¿Es el momento adecuado para decírselo? O sea, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algo
para decirnos. Yo creo que todos, pero debemos buscar el momento, la forma más adecuada para hacerlo. El objetivo es que las personas puedan ser edificadas con nuestras conversaciones, con las personas que nosotros queremos, porque por eso Pablo dice que las conversaciones y la verdad debe regarse en amor. Si el vínculo del amor no está presente en las conversaciones, entonces las conversaciones se convierten en conversaciones destructivas, completamente destructivas, completamente destructivas. Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo algo que decirle a Marcos, pero no se lo digo a Marcos, mejor se lo digo a Eduardo. Le digo, ¿cómo te parece que Marcos esto y lo otro? ¿O no? Porque esa es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano. Tú hiciste algo malo y no te lo digo, sino que se lo digo a otro. Te vi en un lugar por allí haciendo algo indebido y no te lo digo a ti, sino que se lo digo a otra persona. ¿Cómo te parece que me encontré a Marcos? Bueno, soltemos a Marcos. Me encontré a Iris en otro lugar haciendo esto y esto. En lugar de decirle, hermana Iris, yo usted me la encontré en la discoteca. Y Iris me dice, sí, pastor, ¿y usted qué hacía allí? Por ejemplo. ¿Sí me entiendes, hermano? O sea, si nosotros no tenemos la libertad de hablar la verdad en amor, entonces tenemos un problema. Tenemos que buscar los momentos adecuados para poder hablar la verdad. Los momentos que son correctos. Por ejemplo, no podemos resolver un conflicto matrimonial a las 11 de la noche después de que estamos cansados, estamos agotados, estamos estresados por el día y entonces viene mi esposa a las 11 de la noche a decirme, tenemos que hablar. Lo último que quiero yo a esa hora es hablar de mi esposa y mucho menos ser confrontado por ella. Tenemos que buscar los momentos adecuados para que la otra persona pueda ser receptiva. Porque si nosotros no usamos el momento adecuado, la situación se va a agravar y se puede tornar en una respuesta o en una respuesta diferente a la que nosotros quizás podríamos esperar. Otro ejemplo podría ser un hermano que confronta a otro en medio de una crisis. Tú estás pasando por una enfermedad bastante complicada y entonces yo aprovecho la visita que te hago en medio de esa enfermedad en el hospital para decirte lo que hay en mi corazón, porque yo tengo que decirte la verdad. En amor, sí o sí. O sea, no es el momento adecuado. Cuando tú estás quizás batallando con una enfermedad que te puede hasta causar la muerte o te puede causar... O sea, no es el momento adecuado para yo decirte 2 o 3 cosas que tengo para decirte. Tampoco el momento es antes del servicio. Porque entonces ya la persona, su corazón se predispone para recibir la palabra del Señor. Si yo tengo algo que decirte, espero a que termine el servicio, luego te llevo aparte y te digo, hermano, necesitamos hablar, tomémonos un café en la esquina, y entonces, bueno, y luego tendrá una semana para asimilarlo, y el próximo domingo nos veremos. Y ya en esa semana confiamos en que el Señor haya hecho la obra en ambos corazones. Pero necesitamos buscar siempre el momento. En el versículo 16, Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que de él fluye el resto del cuerpo que se encuentra bien ajustado. Esa es la misma expresión que veíamos en el capítulo 2 para describir que somos el templo que estamos siendo construidos, donde cada uno de nosotros se convierte en una pieza fundamental, en una pieza en construcción, que va siendo encajada una con otra, con los roces, con todas las situaciones que pasamos, de manera que podamos ser unidos a través de Cristo para formar la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros es una pieza fundamental en la construcción del cuerpo de Cristo. Pablo continúa diciendo algo que para nosotros es muy importante, y es que lo que produce el crecimiento del cuerpo de Cristo para su propia edificación en amor es el funcionamiento adecuado de cada uno de los miembros. Hermanos, el crecimiento no viene de afuera, viene de dentro de la iglesia. Nosotros no crecemos por agentes externos,
Crecemos por lo que nosotros hacemos dentro de la congregación. Cristo provee todo lo que nosotros necesitamos. Dentro de la iglesia está todo lo que la iglesia necesita. Están los dones, los talentos, los recursos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Pero cuando cada miembro crece y entiende eso, empieza a funcionar en función de ese llamado y de ese propósito que tiene en la iglesia del Señor. Y entonces contribuye con sus talentos a la edificación de la comunidad. Todo lo que hacemos en la iglesia importa, absolutamente todo. Aquí lo único importante no es la predicación ni la alabanza, no. Todo, absolutamente todo. Desde la sonrisa que yo recibo cuando entro, hasta el café y las conversaciones que tengo con mis hermanos antes de irme. Porque el compartir, el servir juntos, es lo que nos permite crecer como familia de Cristo. Crecer hasta alcanzar esa madurez espiritual. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo dijo, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Cuando yo me convertí al Señor, cuando yo empecé en los caminos del Señor, y yo leía este pasaje, yo decía, wow, qué osado es Pablo. Qué osado es Pablo. O sea, pedir que lo imitemos a él, porque él imitaba a Cristo. Pero en la medida que fui creciendo en el Señor y fui creciendo en el conocimiento, me di cuenta de que nosotros necesitamos imitar a Cristo, pero también necesitamos imitar a las personas que tienen una vida piadosa e imitan a Cristo. Personas que han logrado alcanzar la madurez y que son una proyección o un espejo del carácter de Cristo. Las necesitamos imitar. Nosotros no seguimos hombres, pero nosotros podemos imitar las buenas cosas que los hombres de Dios pueden hacer. Pero no somos dignos de ser imitados por nosotros, sino porque somos el reflejo del carácter de Cristo. Por lo tanto, las cosas que nos imitan no son las nuestras, sino lo que hay de Cristo en cada uno de nosotros. Y eso es importante porque eso nos va a librar de entrar en vanagloria y de llenarnos de orgullo. Y que la gente pueda decir, wow, me encanta la generosidad del hermano Andrés, me encanta la forma en la que me trata el hermano Wilmer, me encanta la forma en la que me recibe la hermana Marisa cuando yo la visito. Que nosotros podamos imitar lo que otras personas hacen. Claro que sí, lo podemos hacer. Nosotros recibimos también la madurez de cada uno de los hermanos que hace parte de nuestra vida. La recibimos de Cristo, pero también de los miembros, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque las personas que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia, todos, absolutamente todos, están continuamente observando la manera en la que nosotros nos comportamos. Y yo no sé si alguna vez a usted le han dicho, usted no es que es cristiano. Yo no sé si se lo han dicho, pero yo lo he escuchado mucho. No porque me lo digan a mí, pero lo he escuchado de otras personas. De otras personas. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento no habla de lo que nosotros profesamos. Por eso Pablo dice que nuestro objetivo debe ser tener una vida que refleje el carácter de Cristo. Pero no solo en la iglesia. Debe reflejar el carácter de Cristo en nuestra relación conyugal, en nuestra relación familiar, en nuestra relación de amistad, en la relación de vecinos con nuestros empleadores, con nuestros compañeros de trabajo, en todas las áreas y los ámbitos de nuestra vida, nuestro comportamiento debe ser un reflejo del carácter de Cristo. Debemos ser un buen modelo. ¿Para qué? Para que los que nos observan también puedan un día decir, voy a imitar a Jimmy, te voy a imitar en estas cosas que ustedes hacen. Te voy a imitar a causa del testimonio de Cristo que tú me has dado. Para concluir, todos, absolutamente todos los creyentes, estamos llamados a alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento pleno de Dios como objetivo para poder crecer y madurar. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. Y para eso necesitamos hacer tres cosas. La primera es crecer en carácter, reflejando las cualidades de Cristo en todas las cosas. Crecer en discernimiento para poder saber distinguir las cosas que convienen o no convienen, sin dejarnos arrastrar por cualquier corriente que el mundo nos quiera vender o nos quiera mostrar. Una persona madura conoce la voz de su papá y es capaz de distinguirla en medio de otras voces. Y por último, un creyente maduro tiene la capacidad de crecer en servicio. Usa los dones y talentos que Dios le ha dado para la edificación del conjunto de la comunidad. Los usa para ayudar a que otros hermanos también puedan crecer y jamás las va a usar para una exhibición personal o para un propósito personal. Este es el mensaje de Dios para nosotros en esta tarde. Necesitamos alcanzar la madurez. Necesitamos madurar, hermanos. Necesitamos madurar. Que Dios nos ayude a atesorar su palabra en esta tarde. Y no solo guardarla en nuestro corazón, sino también poder obedecerla para ponerla por obra. Oremos al Señor.